dónde está nuestro compañero Antonio Toño Ruiz. Anda, tengo entendido, en el sur de Illinois, y ya nos va a estar reportando todo este merequetengue y reburú por el eclipse. En una parte al sur de Illinois es donde se podrá observar con mayor claridad el eclipse de sol del día de hoy, así que al pendiente del reporte con nuestro amigo y compañero Antonio Toño Ruiz. Vamos a Washington con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca para que hable sin censura. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. Oiga, Donald Trump aplaudió, bueno, mesuradamente a esos que se manifestaron contra el racismo en Boston. ¿Otra cosa esperada del presidente de Estados Unidos? ¿Por quién? Pues así es su personalidad, Vicente. Lo hemos discutido casi cada vez que hablamos. A mí ya no me llama tanto la atención eso. Es Trump. ¿Qué reportamos entonces de Donald Trump que llame la atención, don Jesús? Las cosas que en realidad tienen sentido. ¿Cómo qué? Por las políticas, las leyes que se llevan a cabo, las acciones que realiza con el Congreso. Yo siempre he dicho que el verdadero poder en Washington está en el Congreso. Y precisamente en estos momentos, cuando el Congreso está de vacaciones, ocurren estos tipos de situaciones. Hay que entender dos cosas, Vicente, desde mi punto de vista. La presidencia no es imperial, aunque Trump la quiera manejar así. Y segundo, se tiene que regular a lo que diga el Congreso Federal de los Estados Unidos, quiera o no. Con puras órdenes ejecutivas no se puede gobernar un país como los Estados Unidos. Sería una acción no democrática. Pero creo que las cosas poco a poco cambian en la Casa Blanca conforme se impera la prudencia de alguien como el general John Kelly. Ya lo vimos con la salida de Steve Bannon del círculo de asesores del presidente de los Estados Unidos, y creo que ayer lo establecía muy bien el editorial del periódico The New York Times que tituló La presidencia fallida de Donald Trump, en donde lo presentaba pues como un ejecutivo incompetente, incapaz de entender un proceso democrático con la división de poderes, en donde lo único que demuestra es ese carácter irracional e impredecible que tiene a través de una cuenta personal de Twitter. Creo que le están haciendo mucho más caso a sus gestos, a sus contradicciones, que a la verdadera manera de ejercer el poder en Washington. De hecho, el periódico New York Times dice que el problema no era ni siquiera tanto Steve Bannon, quien asegura que la presidencia de Donald Trump ha terminado, no sé si en un berrinche o en una declaración de guerra. Steve Bannon, el ex asesor principal, señalado por algunos como la mente maestra detrás de la ola antiinmigrante y de persecución, quien fuera el creador de Breitbart News, sino el propio Trump. El New York Times dice que el problema es Trump, no es nadie más. Trump es el problema del asunto. Sí, está en lo correcto. Eso es correcto, Vicente. Quien diga lo contrario se equivoca. Trump es Trump, y te lo he dicho muchas veces. Ahora, el estar diciendo que Bannon es el creador de la política migratoria de esta Casa Blanca, está diciendo una mentira. ¿Quién es entonces? Trump ni siquiera se juntaba con Bannon cuando Trump hizo su lanzamiento de campaña y acusó a los mexicanos de todo lo que los acusó, y habló de construir el muro en la frontera y de crear la fuerza de deportación. ¿Qué tan importante era Steve Bannon entonces en el equipo de Donald Trump? Pues era el reflejo de la ultraderecha, pero él no es el creador del tema migratorio. Nada más revisa las fechas de cuando él ingresa como asesor en la campaña presidencial de Trump. Y incluso hace días lo dijo Trump en una cuenta de Twitter. Bannon llegó, en el día de la conferencia de prensa, Bannon llegó tarde a mi campaña. ¿Qué tan importante es esta salida? ¿Qué tan coja queda la mesa, si me permite decirlo así, en la Casa Blanca? O sea, Trump es Trump, insisto. Él está haciendo sí, pero campaña. No puede mandar todo. ¿Qué tan importante era Steve Bannon como asesor de Donald Trump? Pues era un tipo al que escuchaba, como son los asesores. Ellos no ejercen el poder. Mira, el cambio se notó con la llegada de alguien pragmático. No es político, pero por lo menos es muy disciplinado, y a él todo
mundo le achaca el despido de Bannon al general John Kelly. El editorial del New York Times lo ponía muy bien ayer. Además de incompetente, de ser el príncipe de la discordia, Trump finalmente está dejándole la responsabilidad de ejercer una presidencia lo más pragmática que se pueda a 3 generales: H.R. McMaster, el jefe de seguridad de la Casa Blanca, y a Jim Mattis, el secretario de Defensa, además de su nuevo jefe de gabinete, quien llegó tratando de corregir algunos de los errores que por lo menos en perspectiva se notan hacia afuera. A Trump se le ha olvidado una cosa: el partido, el Congreso, los líderes republicanos. Estos eran los que no comulgaban con Bannon. ¿Por qué? Porque te guste o no, o la gente comparta o no la ideología republicana, muchos legisladores son políticos profesionales, como sus líderes. Mitch McConnell en el Senado y Paul Ryan en la Cámara de Representantes saben y se rigen conforme a lo que establece la Constitución, no pueden hacer otra cosa. Y por eso, pues cada vez que el mandatario se contradice, cada vez que señala aspectos de la vida social de los Estados Unidos o económica que son una falacia, el coletazo no pega en Trump, él sigue en la Casa Blanca. El coletazo lo va a recibir el Partido Republicano. No perdamos de vista que hay elecciones federales, legislativas el próximo año. Y ese, aunque le va a pegar a los republicanos y no directamente a Trump, va a ser el coletazo de un referéndum a la presidencia de Donald Trump. Y no olvidemos, porque este ciclo de noticias ya no tiene memoria. Con eso del internet se han vuelto tan sutiles las noticias que cambian. No perdamos de vista que a la presidencia de Trump la siguen investigando por el tema de Rusia. Hay un fiscal independiente, Mueller, en el Departamento de Justicia, y los 2 comités federales de inteligencia. Eso ya nadie lo está mencionando en las últimas semanas. Y creo que para aquellos que piensan que Trump es incapaz de gobernar y que debería ser reemplazado, pues esas investigaciones pueden ser algo importante, porque podrían terminar, como se ha mencionado, en un juicio político al presidente de los Estados Unidos si se descubre que cometió una ilegalidad. ¿No es exagerado lo que dice en su editorial el New York Times, que es una presidencia fallida la de Trump? Pues tú mismo todos los días estás diciendo que es una presidencia fallida. A mí no me parece. Yo no lo he dicho. Bueno, no lo dices directamente, pero hablas en ese sentido. Y creo que todo el mundo lo está haciendo, no solo tú, y no es que no sea válido. Pero una cosa es criticar lo que está haciendo Donald Trump, pero una cosa es decir, es una presidencia fallida, ¿no? Es una cuestión de semántica, mi querido Vicente, pero, en fin, el tema aquí es que el New York Times se está basando en lo que te estoy diciendo, en que no puedes gobernar a través de una cuenta de Twitter, que no puedes gobernar con que firmes documentos de actas ejecutivas, que no puedes gobernar sin coordinarte con el Congreso, sin tener un diálogo con el Capitolio, con los 2 partidos. No lo puedes hacer, no puedes estar firmando órdenes ejecutivas todos los días. Eso no es gobernar. Déjeme cerrar entonces con el tema del Tratado de Libre Comercio, porque algunos medios en México señalan que fue un round de fintas, que no hubo mucho, aunque están pidiendo una aceleración de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. México, Estados Unidos y Canadá acuerdan acelerar renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. ¿A qué se refiere con acelerar? Pues a eso, a acelerar, a tratar de terminar lo antes posible las negociaciones o renegociaciones. Pero en esta reunión de 5 días en Washington no se logró nada. Y en primer lugar porque era una primera sesión técnica. Es el primer encuentro que se da para hablar de un tratado que entró en vigor en el 94 y en el cual pues primero se tenían que conocer los negociadores. 28 mesas no son pocas,
Canadá traía demasiados técnicos, Estados Unidos no sabemos, pues era el patrocinador de esta serie, México traía 30 personas, entonces el hecho de que estén diciendo vamos a acelerar es porque pues no pueden sacar un comunicado diciendo nada más nos conocimos. Definieron los puntos de cada país para negociar los 30 capítulos del Tratado de Libre Comercio en México, en esa ronda que será del 1 al 5 de septiembre, y que ahí es donde en realidad creo que sí empezarán a negociar los temas sobre las mesas. Digo, era imposible, que no podíamos esperar un comunicado, nadie lo hace, mi querido Vicente, es políticamente incorrecto que sacaran un comunicado conjunto y nada más nos vinimos a conocer. Escribieron los papeles con los cuales van a negociar y bueno, quieren acelerar las negociaciones. Una cosa es querer, pero no han empezado a renegociar. Hay aspectos en los cuales chocan las posiciones, especialmente con Canadá y con México en algunos aspectos. Entonces, una vez que empiecen a renegociar, vamos a ver si es que pueden acelerarlas, aunque ya están calendarizadas las rondas, ¿no? Después, a finales de septiembre, se irían a Canadá y en octubre estarían regresando a Washington con la premisa de que habrá encuentros cada 2 o 3 semanas entre los dos países. ¿Y por qué quieren terminarlo rápidamente si es que llegan a un acuerdo? Por lo que se viene el próximo año. Y no pierdan de vista esto que siempre he dicho. Hay elecciones legislativas federales en Washington, en Estados Unidos, perdón. Y el Congreso tiene la última palabra sobre lo que vaya a renegociar Trump con Canadá y con México. Lo tiene que aprobar el Capitolio. Y en plena campaña electoral, por eso es que quieren terminarlo lo antes posible, pero hay tiempos legislativos que marcan el proceso. No creo que este Congreso, y sobre todo en el Partido Republicano con lo que está provocando Donald Trump, quieran meterse en una camisa tan difícil como es la de someter a votación al Tratado de Libre Comercio. Muy bien. Y otro aspecto, en México hay elecciones presidenciales. Que va a estar camarón ese proceso del próximo año. Don Jesús, le mando un abrazo, que pase excelente día y cuidado con el eclipse. ¿Por qué cuidado? Pues no lo vaya a voltear a ver, ya ve que es peligroso para no me dejo llevar por ese tipo de cosas. Tengo bastante trabajo, mi querido Vicente. Oiga, es un fenómeno natural que no ocurre todos los días. ¿Y eso qué tiene que ver? No, nomás le digo que tenga cuidado con el eclipse. A mí, porque yo ese tipo de cosas, y me conoces, Vicente, conmigo no comulgan. Bueno, gracias, don Jesús, le mando un abrazo. Buenos días. Ahora resulta que no le preocupa un eclipse. Está bien, está bien.